¿Qué tal, Chiclavers? Estamos aquí con Irene Aterido en Sitiniser Plaza para hablar de la influencia del ciclo vital en nuestra sexualidad y todo en relación con las hormonas, la menstruación, la menopausia y demás. Primero de todo, Irene, ¿cómo influye, pues eso, el ciclo vital, la edad, el paso de los años en nuestra sexualidad, en la sexualidad femenina? Va a ir influyendo en principio a mejor. Lo que pasa que socialmente se nos dice que a las mujeres nos influye a peor por el tema de la menopausia, porque está muy medicalizado, pero en realidad las primeras experiencias de muchas mujeres no son todo lo placenteras que deberían ser, y todas sabemos que en la edad adulta es cuando empezamos a alcanzar nuestro verdadero potencial, empezamos a tener mucha más asertividad a nivel sexual, sabemos lo que queremos, lo pedimos y nos conocemos mucho mejor a nosotras mismas. Incluso también sabemos cuál es nuestro patrón menstrual, nos estamos ya un poquito más armonizando con el ciclo, además hemos tomado, por ejemplo, decisiones de anticoncepción. Bueno, en general está todo mucho más colocado. Siempre se ha dicho que las mujeres, como el vino, cuanto más maduras, mejor, y hay una parte de verdad en esto. Yo creo que la madurez sexual para una mujer entre los 30 y 40 es cuando llegan. Esto no quiere decir que no nos lo podamos pasar súper bien cuando somos jovencitas y que con 60, con 80 años no sigamos disfrutando como el primer día. Además, ojo, chicas, el clítoris sigue creciendo a lo largo de toda la vida. El clítoris sigue creciendo de tamaño. Wow. Y hay nuevas terminaciones nerviosas, así que nuestra capacidad para sentir placer nunca se acaba, con o sin embarazo, con o sin anticonceptivas, con o sin pareja, ¿vale? Eso es lo primero. Los cuerpos femeninos estamos construidos y cableados para el placer, pero es verdad que la experiencia de vida y la etapa vital que estemos transitando es una cosa que tenemos que tener en cuenta, sobre todo al principio en cuanto a anticoncepción, porque no conocemos muy bien nuestros ciclos, entonces no sabemos bien cuándo son nuestras ventanas de fertilidad, cuándo nos podemos quedar embarazadas con mayor probabilidad y cuándo no. Para todo esto, claro, tenemos que involucrar también a la pareja. Si tenemos una pareja estable, si tenemos varios, pues entonces será algo que tengamos casi que decidir nosotras en cada encuentro sexual. Y el tema de las anticonceptivas, pues es algo que va a influir en el deseo, como Totalmente. me preguntabas. Es que yo te lo quería preguntar esto porque yo, por ejemplo, en mi caso personal, con 15, 16 años sufría dolores menstruales, me dijeron, tómate la pastilla, nadie se preocupó por cuál era la causa del dolor y estuve tomando pastillas hasta los 25 realmente, pastillas anticonceptivas. Y yo creo que esto a mí personalmente afectó también a mi deseo sexual, porque no creo, bueno, mi pregunta es, ¿el uso continuado de pastillas anticonceptivas afecta a nuestro deseo sexual? ¿Puede disminuirlo? En muchísimas mujeres esto es una experiencia que es común a todas. Lo que pasa que es verdad que en ginecología se suele negar, pero yo te tengo que decir como sexóloga que esto es una experiencia súper frecuente y de hecho es lo que motiva el abandono de las anticonceptivas y nos hace buscar otros métodos que sean menos lesivos para nuestro deseo. La disminución del deseo va aparejada con la disminución de la lubricación de la vagina, cosa que hace que las relaciones penetrativas sean menos placenteras y tengamos que utilizar sí o sí lubricante. De todos modos, yo recomiendo siempre lubricante, tanto si usas anticonceptivas como si no, pero si las usas, desde luego tienes que poner lubricante, porque si no puedes además generar pues, pequeñas irritaciones y temas que hagan que tus encuentros pues, sean menos placenteros. Entonces, claro, durante toda nuestra etapa fértil, por así decirlo, muchas veces estamos, pues, no sé cómo decirlo, pero oprimidas, ¿no? Como escondidas bajo nuestras pastillas anticonceptivas que nos están ahí calmando, moderando y quitando nuestro placer sexual. Y luego llega la menopausia, que siempre nos han dicho que es la época en la que pierdes el deseo. ¿Esto es así? No, no es así, para nada. Además, la menopausia, hay mujeres que la tienen muy precoz, con 40 años, con lo cual no podemos decir que se ha acabado la vida, mucho menos la vida sexual. La menopausia simplemente es un cambio más que sucede donde perdemos la ciclicidad. Entonces, todos estos años que hemos estado viviendo conforme el ciclo menstrual, con todos sus altos y bajos, sus variaciones y sus cualidades y sus inconvenientes, pero también sus beneficios, que son muchos los beneficios para la salud del ciclo, cuando llegamos a la menopausia tenemos que saber que es un cambio y que vamos a estar como cuando estábamos en la infancia, vamos a estar lineales, vamos a estar como de peques, donde no va a haber cambios. Vamos a estar todos los días más o menos de la misma manera. Nuestro cuerpo no va a cambiar. Claro, es que efectivamente, como tú estás diciendo, o sea, la menopausia puede llegar a los 40 años e igual vas a vivir hasta los 80. Entonces, no vas a acabar ahí con tu vida sexual, puedes seguir disfrutando, como bien dices. Pero en este proceso de climaterio, en este proceso en el que estás llegando a la menopausia, pero todavía no estás ahí, ¿cómo podemos hacer para seguir disfrutando de nuestra vida sexual y combinar la sensualidad, el erotismo con ese proceso de cambio?
El cambio es la menopausia, son aproximadamente un año y a partir de entonces entramos en el climaterio, que puede durar, como has dicho, 40 años, o sea, puedes tener a los 40 o a los 65. Durante todo el climaterio lo que tienes es toda la sabiduría acumulada, toda tu experiencia sexual, toda tu biografía, tus encuentros y todo esto tú lo vas incorporando a la nueva configuración de tu cuerpo, donde no están presentes las hormonas del ovario, estrógenos y progesterona principalmente, tampoco tanta testosterona, y esto lo que hace es que puede haber una reducción del deseo o no. ¿Por qué? Porque el deseo no está en las hormonas, entonces no es solo la reducción de las hormonas, esto tiene más influencia en cómo va a estar tu cuerpo más que en el deseo. ¿Por qué? El deseo también además se conjuga en relación. Lo que quiero decir con esto es que dependiendo de quién tengas al lado, si tú tienes un amante, ya te digo yo que esa mujer con la menopausia o posmenopáusica va a tener un deseo increíble, exacerbado, el mismo que tenía con 25 años. No afecta a la menopausia, lo que afecta es cómo está tu vida. Si tu vida en el climaterio es como muy aburrida, muy monótona, no tienes estímulos, no aprecias el tema sexual, porque muchas mujeres se han educado en que la sexualidad no es importante, es un valor que podemos dejar ahí en el cajón, entonces obviamente tu vida sexual pues va a ser muy aburrida y probablemente acabes perdiendo el deseo. Claro. Pero, insisto, la que se echa novio con 65 años, ya te digo yo que no tiene ni sequedad vaginal, ni síndrome climatérico, ni síndrome genitopélvico de la menopausia, ni todos estos términos tan médicos que lo único que hacen es quitarnos capacidad de disfrute. Sí. Tenemos que saber que el deseo está en la cabeza y que el deseo es en relación. O sea, que es una buena época para abrirnos un perfil en una red social y decir, venga, vamos a buscar amantes, ¿no? Desde luego, cuánta gente hay que ha tenido su segundo o tercer matrimonio y, por supuesto, todo tipo de parejas y de configuraciones en su edad adulta y en la vejez, que además también nos da mucho pudor decir que en la vejez estamos teniendo relaciones sexuales, pero la gente que ha tenido una buena calidad de sus relaciones sexuales a lo largo de la vida y tiene un buen clima emocional en la pareja, va a seguir manteniendo relaciones sexuales de todo tipo, las que quiera, las que pueda. También la gente que no tiene una pareja de ese tipo y tiene varias, por supuesto que va a seguir teniendo relaciones. Simplemente lo que cambia es que nuestro cuerpo está distinto, pero también el cuerpo de ellos. También el cuerpo de ellos tiene andropausia y experimenta cambios y la piel no está igual de elástica, porque son el proceso normal de envejecer. Pero el deseo va por otros canales. Entonces lo que tenemos que trabajar está aquí, no tanto en otros sitios, ahí, ¿no? Es donde está la sexología y la terapia sexual. Claro. Antes de llegar a esta etapa, la menopausia, también estamos pasando por muchos procesos, como es, por ejemplo, el paso de la maternidad, ¿no? ¿Cómo afecta pues el embarazo, por ejemplo, a nuestras hormonas y al deseo sexual? Pues mira, quitando embarazos que sean de riesgo, donde haya complicaciones y la mujer se sienta mal, normalmente va a haber como dos tipos. Chicas que cuando se quedan embarazadas pues se acuerdan de todo lo que están sintiendo también durante el ciclo menstrual y que en ese baño de progesterona que es el embarazo se sienten mucho más atraídas por su pareja y mucho más atraídas por las relaciones sexuales, o sea, tienen la libido súper alta. Y entonces de todos es sabido que no solo hay también un fetiche con las embarazadas, sino que las embarazadas pueden tener muchísimo más deseo sexual que en el resto de su vida fértil. Y luego hay personas que todo lo contrario, la progesterona en su caso no actúa como un potenciador de los encuentros eróticos. ¿Y por qué es esto? Por lo que digo siempre, el deseo no solo está en la hormona, porque si no seríamos como animalillos y las mujeres no somos como hembras en celo, sino que nos estamos modulando gracias a las hormonas, pero no solo, ¿no? Hay una parte psicológica y una parte de la relación, de la pareja, de cómo esté tu vida, que es importantísima para el deseo, para cultivarlo, para aumentarlo y también para descubrir por qué desciende en algunos casos. Claro. Entonces el embarazo se puede hacer de todo, salvo que te lo desaconseje un médico. Y muchas parejas se lo pasan pipa. O sea, que podemos seguir disfrutando de nuestra sexualidad y si no estamos disfrutando quizá también es un síntoma de que algo está pasando, ¿no? Si no estamos con mucho deseo, por ejemplo, la embarazada ni siquiera tiene ganas de masturbarse y sí que venía masturbándose antes, pues sí que tenemos que pensar en que hay ciertos cambios psicológicos y una adaptación
que a lo mejor no está siendo todo lo buena que debería ser, ¿no? Y siempre, bueno, sin llevarlo a lo médico, a lo patológico, pero bueno, podemos atender qué está pasando, si hay algún conflicto o alguna cosita no resuelta, cómo está la pareja a nivel emocional, de qué manera se tomó la decisión del embarazo, pues todos esos cambios hay que acompañarlos emocionalmente a lo mejor. ¿Y qué pasa después durante la lactancia? Porque, por ejemplo, siempre se nos dice que tienes el niño y ya desaparecen las ganas, ¿no? Que todas las hormonas van en bajada, ¿es así? Sí, ahí sí que hay una bajada de libido muy importante, donde las hormonas tienen mucho más papel que en el embarazo y que en otros procesos normales de la vida de las mujeres. ¿Por qué es esto? Porque si estás dando de mamar, esa hormona, la prolactina, realmente tiene una influencia bastante más directa en el deseo. ¿Vale? Ahí sí que podemos decir que es poco menos que imposible sentir deseo, porque además hay unos requerimientos del bebé que hace que nuestro descanso esté interrumpido, que nuestro estado de ánimo sea una tormenta, porque es la primera vez que hemos tenido un bebé en brazos, entonces no tenemos una referencia, no tenemos coordenadas, y esa adaptación psicológica hay que hacerla tanto si pares tú sola y si crías tú sola, como madre soltera, como si lo haces en pareja. Tenemos que hacer esa adaptación. Esa adaptación lleva meses. La vida sexual se recupera, pero tenemos que saber que la vida sexual no es la penetración, que no se reduce a eso, y que realmente todo el erotismo y todas las fantasías, todo eso se va a recuperar, pero hay una adaptación, es un cambio en la vida increíble que no podemos experimentar si no somos madres, ¿no? Que podemos hablar desde la barrera, claro, pero hay que estar en el centro de ese huracán y luego se va a desvanecer, o sea, eso también se desvanece y la gente recupera lo que quiere recuperar y cambia lo que quiere cambiar. Hay gente que ha usado la lactancia y el periodo de después como anticonceptivo y se ha permitido hacer cosas que antes no hacía o que determinado anticonceptivo pues le frustraba para hacer determinadas prácticas, y entonces pues empiezan a pasárselo mejor porque empiezan a trabajar mucho más en su deseo, en su erótica, cómo se relacionan, qué les apetece a cada uno. Y bueno, renegocian, porque renegocias en pareja. Es que al final el resumen de esta entrevista podría ser que cualquier etapa de nuestro ciclo vital puede ser una ventana de oportunidad para disfrutar de nuestra sexualidad más, si cabe. O sea, que yo ahora tengo 25 años, disfruto mucho de mi sexualidad, pero probablemente siga disfrutando más en cada etapa de la vida, ¿no? Es que vas a ir aprendiendo, aprendes sobre ti misma y aprendes sobre los otros o las otras con quienes te estés relacionando. Entonces, todo eso son experiencias de vida. A las relaciones sexuales se aprende haciéndolas. Hay una parte en la cual tienes que experimentarlo con tu cuerpo, con tu mente, con tus emociones, ¿no? Entonces, como somos un ser completo y que todo está relacionado, hasta que no pasas por determinadas etapas de la vida, pues no puedes tampoco llegar a aproximarte. O sea, te puedes preparar el embarazo, pero no puedes aproximarte. Puedes prepararte a menopausia, pero no lo sabes. Igual que un chico se puede preparar pues para la espermaquia, que es como cuando empiezan ellos a tener poluciones nocturnas, ¿vale? Pero hasta que no lo experimentan y experimentan la primera eyaculación sin querer, pues no saben realmente lo que está pasando por su cuerpo o cómo controlar una eyaculación. Has de experimentarlo en tus propias carnes. Pero yo creo que todos estos cambios son oportunidades de aprendizaje y que realmente como la conducta sexual en los humanos es tan aprendida, o sea, nosotros nos relacionamos aprendiendo, viendo, con fantasías, con lo que nos enseñan, con los mensajes, todo esto es aprendido y esa es la gran oportunidad, que podemos aprender a tener mucho más placer. O sea, a tener placer se aprende, lo sabes perfectamente, las chicas que no tienen orgasmos y tal, simplemente a veces es falta de técnica, ¿no? Claro. Y aprenden y ya está, y tienen orgasmos. Sí, o sea que si algo hemos aprendido hoy es que vamos a ir aprendiendo durante todo nuestro ciclo vital y vamos a tener orgasmos, sexo y erotismo siempre que queramos y siempre que lo trabajemos y lo busquemos. Así que muchas gracias, Irene, por esta entrevista. Gracias a vosotros.